Ok, listo. Bueno, lo primero, ¿verdad? Es que de parte de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual estamos muy agradecidos y orgullosos de tener hoy nuestro segundo martes de diseñadora con Natalia Rodríguez. Natalia es arquitecta y diseñadora industrial. Obviamente es mucho más que eso y nos vamos a dar cuenta conforme ella vaya exponiendo, ¿verdad? Pero qué mejor que ella que nos haga ver todo esto. Se trata un poco, ¿verdad?, de lo que es innovación pública. En realidad, antes de arrancar, algo importante para la institución es recalcar el valor que tienen estos esfuerzos, ya que muchas veces nosotros desde la universidad, cuando damos este tipo de teorías, lo que puede ser, por ejemplo, un diseño de servicios, eso se queda muchas veces en teoría, ¿verdad? Teoría o discursos que uno dice, bueno, pero ¿cómo hago realmente con esta teoría para generar algún tipo de impacto? Y quién mejor, ¿verdad?, que Natalia para hablarnos de casos reales y de su experiencia en este sentido, ¿verdad? Así que, pues, quiero agradecerles a todos los estudiantes que están aquí. Muy probablemente algunos se van a ir integrando poco a poco y agradecerle profundamente a Natalia por todo esto que nos va a compartir, que es de mucho valor, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros, ¿verdad? Y para la institución, los profesores y todo el cuerpo administrativo. Natalia, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Te dejo a vos y pues nada más una cosita antes, conforme vayan surgiendo preguntas que tengan, las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la charla se las vamos a hacer a Natalia. Entonces, adelante Natalia, cuando estés lista. Yo voy a apagar cámara y micrófono para no hacer bulla ni nada. Y adelante. Listo. Quiero confirmar primero si me escuchan bien. Sí, se te escucha perfecto. Listo, listo, súper. Y entonces pongo el tiempo porque yo me emociono hablando y duramos aquí hasta las 8 de la noche. Bueno, antes que nada, agradecerles un montón a Emilio, a Daniel, a todos los que están acá conectados, pues a la universidad, por supuesto, por abrir estos espacios. Quiero decirles que solo el nombre ya me causó emoción, interés, y dije, pues por supuesto que estoy interesada en participar. Agradecerles a todos el tiempo, a todos y todas, conectarse en esta tarde, pues a escuchar y a poder como compartir un poco ideas. La primera invitación que quiero hacer antes de arrancar es, uy, pucha, como soltar un poco el estrés del día. En lo personal hoy he corrido todo el día, he estado en reuniones de media hora, de casi que la misma presentación que preparé por ustedes fue corriendo. Entonces la invitación uno que quisiera hacerles es disfrutemos de esta hora y de esta conversada y tengamos apertura para aprender, por supuesto, curiosidad para poder preguntar y sobre todo como que disfrutemos este momento. Yo espero poder aportar a ustedes. A mí me encanta participar en estos espacios como con estudiantes porque a veces siento que son espacios que en mi historia y en mi carrera y tener discursos de otras personas o poder sumar aprendizajes de otras personas me ayuda muchísimo en mi proceso. Entonces espero también ser de apoyo o ayuda para ustedes. Entonces, dicho todo esto, arranquemos. Como lo decía Daniel, y agradezco además todos los halagos. Yo soy diseñadora y si tuviéramos que resumirlo como en dos cosas, soy diseñadora y trabajo en el sector público colombiano. Entonces, tengo, digamos, un concepto que he venido afianzando y he venido intentando que más diseñadores se enamoren de él, y es diseñadora pública. A mí me gusta describirme como diseñadora o innovadora pública más que cualquier otra cosa. Esta conversada que preparé hoy para ustedes tiene que ver con mi historia y por eso me parece chévere el nombre de Martes de Diseñadoras y la invitación que me hacía Emilio a contar mi historia. Y preparé esta presentación o esta conversada en dos momentos. Un primer momento que se basa en un artículo con el que me encontré ya hace, creería yo que más de un año o tal vez un poco menos. Y en este artículo, una diseñadora también, pero brasilera,
digamos que un poco plantea pensarse la vida con las etapas del design thinking. Y a mí me llamó mucho la atención, lo leí, lo guardé en mi mente y apenas me invitaron a esta charla dije, pues no, tengo que participar, es con algo diferente y quiero hacerlo a través de contar la historia, a través de este pensamiento de diseño que es en gran parte, creo, lo que nos termina definiendo a muchos diseñadores. Entonces, bueno, vamos a través de esta charla a recorrer las etapas del diseño y un poco de mi historia, de mis aprendizajes, y cerramos en un segundo momento contándoles como cosas ya bien puntuales de la experiencia trabajando en innovación pública y un poco más allá de hablar de qué es innovación pública o desde la teoría, como los aprendizajes y esa conexión del diseño con la innovación. Como ya lo dije, es una conversación desde mi experiencia, así que pues todos los puntos de vista son más que válidos, pero más allá de pretender decir que esta es la verdad absoluta o que se tiene que hacer de una manera u otra, pues quiero es compartir con ustedes lo que han sido aprendizajes en mi recorrido. Este discurso, por supuesto, se enmarca desde el diseño como profesión, pero más que como profesión, porque puntualmente yo soy diseñadora industrial, pero también soy arquitecta, en donde creo que en formación pues también somos diseñadores, y creo que el programa específico de ustedes tiene otro apellido del diseño, tiene otro nombre, más allá de fijarnos en los apellidos, en las diferencias, si es de moda, si es de mobiliario, si es industrial, si es de comunicación, la invitación es un poco a ver a través de esta charla cómo el diseño es un vehículo para la innovación pública y para el bien público y para mejorar la vida de otras personas, que es algo en lo que personalmente creo mucho y creo muchos de ustedes también. Listo, entonces arrancamos con la primera etapa. La primera etapa tiene que ver, pues sé que muchas de las cosas que no voy a decir en cuanto a design thinking o a esta metáfora desde el pensamiento de diseño, pues no son desconocidas para ustedes, pero yo se las quiero reformular haciéndole la analogía a las etapas de vida. Entonces los primeros pasos es entender, es empatizar esa etapa de descubrimiento, que podría entenderse como similar a cuando un bebé da sus primeros pasos. Claramente en la imagen yo ya había dado más de un paso y no era de pronto lo que en la metáfora se describe como el nacimiento, pero lo que quiero contarles acá, y por eso puse una foto de cuando era muy chiquita, es contarles que hablar de mi vida a través de esta metáfora con el design thinking es entender también o poder compartir o invitarlos a reflexionar sobre qué cosas en su vida ha sido también parte de la manera en que piensan hoy, de la manera en que actúan hoy y de lo que son hoy. Entonces, en esta primera etapa del pensamiento diseño, empatizamos, estamos muy abiertos al aprendizaje, estamos muy abiertos como a ver cómo es el contexto que nos rodea, cómo es el contexto del problema que intentamos resolver, y por eso en la metáfora, pues esta era más o menos yo como siendo un lienzo en blanco, no solo por el traje, sino un poco también como estas primeras etapas de la vida donde uno está sin creencias preestablecidas, donde tiene un poco un corazón puro, libre de dolor, y donde también está muy abierto a la creatividad porque cree menos en los prejuicios. Entonces, lo que yo extraigo de este momento de mi vida, pues además de una infancia maravillosa, es haberme visto influenciada por quienes me rodeaban. Entonces, contarles, mi mamá es profesora y yo creo profundamente no solo que ella es parte esencial de la mujer que yo soy hoy, sino que también en esta etapa de mi vida, mis papás, mi mamá profesora y mi papá con un espíritu de emprendedor, de muy empresario, crearon en mí una manera de ver el mundo a muy corta edad, como seguramente sus papás, sus familias, sus hermanos, sus tíos influenciaron también en ustedes la manera de ver el mundo. ¿Qué traigo yo de ese momento? Una capacidad de escuchar. Entonces, como anécdota, yo no hablé muy rápido e incluso los médicos pensaban que iba a ser muda. Esto creo que no se lo había contado a nadie, pero le decían a mi mamá como, pues no, la niña no habla, la niña pues no habla nada, yo era como haciéndome entender, pero no hablaba. Y cualquiera que escuchara, cualquiera de los que me conoce muy bien y escuchara
eso mío hoy no se lo creería, porque hoy me salen letreros y puedo durar horas hablando. Pero más allá de la anécdota, es esta capacidad o esta habilidad o esto que quiero traer del un principio muy importante en la vida de un diseñador, y es la capacidad de escuchar. Escuchar a otros, a veces no intentar tener todas las respuestas, sino simplemente callar y poder indagar desde la experiencia de otro, desde los zapatos de otro, muy conectado con la empatía, desde lo que otro tiene para decir. Entonces, en esta etapa, no solo no hablé durante mucho tiempo, sino literalmente escuché, me hice entender cómo pude, pero también tuve en mi casa algo que siento que quiero compartir, y es perder el miedo a preguntar. Entonces, una vez aprendí a hablar y una vez ya solté la lengua, dicho muy en colombiano, preguntaba todo, preguntaba mucho, 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 cualquier cosa, todo me causaba interés, y esa es otra de esas habilidades que vamos a ir hablando en el transcurso de la charla, pero que creo que está hoy viva en la mujer que soy. La curiosidad, que creo que es una habilidad que deberíamos tener todos y desarrollar y trabajar por ella y digamos, nunca perderla, y también la capacidad de preguntar. Listo, segunda etapa. Entonces, una vez entendemos, digamos que el design thinking sugiere, además de la observación, empezar a cuestionarnos cosas, y esto en la vida también ocurre. Entonces, una vez uno crece y empieza a ser, digamos, un poco preadolescente, empieza a inventar cuentos, a cantar, a jugar, a imaginar diferentes escenarios, a dar forma a la realidad desde la visión un poco todavía infantil, y seguro no es desconocido para ustedes esta idea de pues siempre todos deberíamos ser niños o nunca deberíamos perder de ser niños. Y yo, lejos de decir que todavía todas las habilidades de niña están súper desarrolladas en mí, ¿por qué no? Seguramente creciendo perdí muchas. Esta fase de observación me sirve para contarles que, como en el design thinking, como en la vida, pues hubo un momento en donde explorar ese ecosistema que me rodeaba, ese contexto que me rodeaba, la etapa del colegio, la etapa de los amigos, la etapa de empezar a interactuar con otros, me permitió también entender que el mundo estaba lleno de retos y de desafíos, y que habían cosas, bien sea, una vez más, la materia del colegio que me costaba trabajo, o la relación interpersonal que cuesta trabajo a veces, como saber cómo actuar, cómo relacionarse. Todo eso me permitió en ese momento de mi vida entender otras cosas que claramente no es que en ese momento yo dijera, estoy aprendiendo a crear, sino que hoy en esta preparación de esta charla, pues voy sumando ideas de lo que siento fue indispensable. ¿Qué fue indispensable ahí? Poder crear, saber que podía materializar mis ideas, por supuesto seguir preguntando, entender que muchos de los problemas que se enfrentaban en diferentes etapas de la vida, porque puede que lo que en un momento parezca un gran problema hoy ya parece una anécdota divertida, pues requerían una solución, requerían una acción, requería que alguien hiciera algo para que eso fuera distinto. Y en este momento de la vida de descubrir los porqué de las preguntas, creo que hubo algo que hoy en día pienso es muy afortunado, y es entender que no se tiene respuesta a todo, que no es como que uno tenga que ser un experto en todo o tenga que tener las respuestas a todos los interrogantes del mundo, sino que justamente a veces tiene más sentido dedicar el tiempo en entender muy bien cuál es el problema, cuál es el reto, una vez más, como en el design thinking, como en la vida, ver los problemas desde diferentes perspectivas, pues nos va a ser muy valioso. Tercera etapa, este punto de vista y estos momentos de decisión, esto ya tiene que ver mucho más con crecer, y en mi recorrido, pues hubo un momento de la vida en donde sin duda, creo que no solo en el mío, sino en el caso de todos, es un momento determinante. Uno hasta el colegio tiene un poco la vida arreglada, sabe el paso 1, el paso 2, el paso 3, lo que tiene que hacer, los cursos, el objetivo está muy definido, que es graduarse de bachiller, pero hay ese momento en la vida decisivo, creería yo, de todos, en donde pues ya el plan no está como tan definido por los papás, sino uno tiene que un poco crecer y dar ese paso a tomar una decisión importante, y es saber qué quiere ser o qué quiere hacer en el futuro. Entonces, en este punto de vista,
Y una vez más, pensando en el design thinking, ese momento del proyecto, del reto, donde uno tiene que asumir el desafío y tiene que recopilar datos, tiene que investigar, tiene que entender para dónde lo va a dirigir, que si bien no puede hacer todo, pues sí hay unas decisiones que van a ser determinantes y unos requerimientos para poder responder a ese problema o a ese desafío. Y que sin duda en ese momento hay una luz de nuevos conocimientos, hay la emoción de empezar algo nuevo. En ese momento de mi vida, más allá de la analogía con el design thinking, yo tuve que tomar la decisión de qué quería hacer. Y mi decisión fue estudiar diseño industrial. Uno, porque creo profundamente, una vez más, puede que en ese momento no lo viera así, lo veo hoy como mujer adulta, creo profundamente en la formación profesional. Creo que la universidad, y más allá de qué universidad, pero el pasar por una institución de educación superior le da a uno una estructura de pensamiento, le da unos hábitos de disciplina. La academia tiene algo maravilloso que espero que ustedes estén disfrutando un montón, y es esta capacidad y espíritu soñador, creativo, poder proponer cosas, poder inventar presupuestos, porque no necesariamente nos van a comprar la idea. Entonces uno se puede inventar cosas carísimas o baratísimas, y está bien. Entonces, en este momento, cuando tuve que elegir qué diseñar, resulta que una vez más, como fijándome en mi vida, pero más allá de hacerlo cronológico, entendí también que no tenía que decidir una sola cosa. Entonces yo empecé estudiando diseño industrial y llevando 3 semestres, o más bien 2 semestres en diseño industrial, es decir, un año, decido entrar a hacer doble programa. Y empecé a formarme como arquitecta. Y en el camino, pues digamos que muchos de los que me rodeaban no tenían muy claro yo qué iba a hacer cuando saliera pues profesional, pero te vas a ir por el campo del diseño, además el diseño industrial, que es un campo como tan abierto a un montón de sectores, en cuanto a productos, pero también en cuanto a servicios, pero la arquitectura también, que puede ser diseñando en oficinas de diseño o como en marcas o firmas de arquitectura, o puede ser construyendo en una obra y haciendo como literalmente proyectos a gran escala. Pucha, y ahí fue como, ¿qué es lo que voy a hacer? Esos momentos difíciles de decisión. Y lo que quiero compartir con ustedes ahí, además de dar la invitación de disfrutarse el hoy y disfrutarse este momento de estudio que están teniendo, y esta capacidad también de estar de pronto un poco libres de otro tipo de problemas, responsabilidades, dinámicas de el afán y de pronto las motivaciones o frustraciones de trabajar, sino disfrutarse el tiempo de la academia, es decirles, sean coherentes. Si ustedes sienten que tienen que tomar un rumbo u otro, que quieren explorar otra cosa, pues es el momento de hacerlo. Y yo creo que a veces uno de entrada se empieza a coartar en muchas de sus decisiones, pero quiero decirles que en mi posición de estudiar 2 carreras, pude conocer 2 mundos completamente maravillosos, que al contrario de ser muy distintos, me permitieron abrir un montón mi campo de conocimiento, pero sobre todo como estructurar mi mirada y mi pensamiento de una manera muy distinta y que considero muy valiosa. Ahí aprovechar cada oportunidad y dar lo mejor de sí. Entonces no sé cuántos hayan tenido este contacto, pero a mí me pasó mucho durante mi carrera con personas que dicen, no, pues es que estamos en bachillerato, yo le voy a meter todo en la universidad. Y llega uno a la universidad y la gente dice, no, pues es que esto es solo la carrera de pregrado, yo de verdad voy a meterla toda y motivarme cuando esté en la maestría. Muy bien, estuve en la maestría y se sigue uno encontrando personas que dicen, no, pero es que esto es la maestría, mejor cuando haga el doctorado, yo sí voy a sacar la tesis, que mejor dicho va a ser la mejor tesis. Y ante ese tipo de opiniones, lo que tengo para decir es la coherencia y el mensaje que quiero dar de otra cualidad y otra habilidad que siento muy, muy importante, que es ser coherente, tener criterio, me permitió a mí, distinto a lo que pensaban muchos otros, aprovechar la oportunidad del día a día. Entonces, cuando yo hice mi primera carrera, intenté disfrutarme y dar lo mejor de sí en esa carrera. Y cuando estaba haciendo la segunda, que el reto era gigante, pues también intenté hacer lo mismo. Por supuesto, en el camino hay cosas que a uno le gustan, que no, clases que dice, pero ¿por qué estoy viendo esto? Pero un poco lo que les quiero dejar como reflexiones, hay veces que uno no tiene más oportunidades para demostrar lo que sabe
hacer bien y uno debe aprovechar cada oportunidad y yo creo que eso ha sido indispensable en mi historia o un poco en mi experiencia. Entonces, contarles acá que a nivel académico y un poco sin perseguirlo, o sea, no es que yo me sentara todos los días y dijera, tengo que ser la mejor, tengo que ser la mejor de la clase, tengo que, no, haciendo las cosas que para mí estaban bien, haciendo las cosas como para mí tenían sentido, obtuve en esa etapa académica muchos reconocimientos, digamos que yo aprecio muchísimo y que traen para mí muchos aprendizajes, pues además de lo propio de lo académico, de un montón de cosas que hoy intento aplicar en mi vida. El trabajo en equipo, entender cómo la competencia no tiene que ser mala competencia, que la competencia es a través de la confianza, de saber que yo puedo trabajar en equipo, que puedo trabajar con otros. Y para hacer el cuento corto, pues básicamente recibí en los 3 programas que he estudiado, pues digamos, un reconocimiento al mejor promedio de mi facultad. En ese camino pude probar muchas cosas y otra cosa clave de esta historia es la capacidad que tenemos los diseñadores de materializar. Entonces yo pude materializar mucho durante mi carrera profesional, durante mis carreras, y pude demostrarme que hacer prototipos era hacer que las ideas salieran de acá a algo. Entonces, por supuesto, en mi carrera o en mi formación como arquitecta tuve que hacer muchas maquetas, tuve que hacer muchos planos, tuve que dibujar, pero también tuve que hablar con muchas personas. Como diseñadora, y yo hice prototipos de electrodomésticos, zapatos, mesas, sillas, lámparas, pósters, o sea, como materializar, y creo que eso más allá de decir como, es que somos muy buenos en lo gráfico, somos muy buenos, eso es una habilidad del cerebro, entender que no nos podemos quedar en el discurso, que nos podemos quedar en documentos, que es como muchas profesiones terminan materializando, que no necesariamente nos quedamos en números, que es como en modelos econométricos y en Excel, sino los diseñadores, no importa el apellido, vamos muy rápido a mostrar las cosas en la realidad y hacerlas tangibles y a poder comunicarnos a partir de los prototipos. Y eso creo que es muy valioso para la vida y pues para el diseño. Siguiente etapa, ideación. Y en esta etapa es donde las posibilidades infinitas de la vida se abren. Entonces, acá, digamos, hay un punto clave en mi historia y es mi práctica profesional. Y es el espacio en donde además coincidencialmente conocí a Emilio. Entonces, mi práctica profesional, cuando yo empecé a buscar práctica, yo quería hacerla en algo diferente. Muchos de mis colegas estaban aplicando a diseño de muebles, diseño de lámparas, diseño de productos, y yo ya me había dado cuenta que a mí eso no era lo que más me gustaba. Lo pude explorar, lo pude desarrollar, y solo haciéndolo me di cuenta que de pronto eso no era lo que yo me quería dedicar, sino que mi enfoque era mucho más hacia el diseño estratégico, diseño de servicios, que incluso en arquitectura, a pesar de que disfruto mucho crear y digamos, soñarse, obras arquitectónicas o materializar cosas arquitectónicas, yo no me veía trabajando en una constructora y yo no me veía tampoco trabajando como dibujando renders y planos, sino yo me veía como en una parte más de planeación, de urbanismo. Entonces ahí esta práctica para mí fue un momento clave y creo yo un hito en mi historia. Entonces quiero contarles ahí que fue mi primera experiencia en el sector público, que no solo me trajo un montón de aprendizajes sobre qué podía hacer un diseñador dentro del sector público, sino que también me permitió quitarme un montón de mitos que como ciudadanos tenemos ante los servidores públicos y nos imaginábamos que las entidades públicas son oscuras, viejas, con gente como que está un poco desganada, y un poco sí, un poco no, mucho no, y eso me permitió abrirme a otro mundo. Y entender ahí muy pronto en mi carrera profesional que tener personas de inspiración y tener referencias de gente que estuviera haciendo cosas distintas era algo que a mí me interesaba. Entonces, pues acá en la foto, además de Emilio, pues hay diferentes personas que en mi historia han sido mentores claves y me han permitido entender
cómo pueden haber otros caminos o cómo se pueden estar probando cosas distintas. Siguiente etapa, entonces pasamos ya a prototipar y a entender ese momento, que es otro momento clave en la vida de cualquier persona, y es cuando tiene que empezar a trabajar, cuando ya deja de dedicarse como en su mayoría de tiempo a la academia. Y sé que incluso pues hay personas que trabajan al tiempo que estudian. Yo en mi segunda carrera, digamos que combiné estas dos cosas, que además me pareció un reto gigante y admiro mucho a la gente que estudia toda su carrera profesional al tiempo que trabaja, pero en ese primer trabajo, pues ya hay un momento en donde uno tiene que decir, bueno, y muy bien, o sea, ¿por dónde me voy a ir? Tengo un campo de profesional muy grande y ahora sí tengo que definir en dónde quiero empezar a hacer carrera. Y ese es otro mensaje que quiero dejarles hoy, y es, a veces se siente que el primer trabajo puede ser cualquier cosa, pero producto de la coherencia y producto de uno ir trazándose un norte, pues lo ideal sería que esos primeros trabajos correspondieran a eso que a ustedes los apasiona y que les gusta hacer, y hacia donde pues pueden ir explorando posibilidades para dirigir un poco su camino. Crear un nombre, una reputación, digamos que tener contactos en un sector no se da de un día para otro, pero una vez más, hacer las cosas bien, actuar de manera coherente, dar lo mejor de uno, sí va a hacer que ese camino, digamos, de que otros lo reconozcan por algo bueno, pues sea clave. Entonces, la imagen de acá es, lo siento, pero tenemos que terminar tesis, y es porque en mi historia he hecho 3 tesis, y pues hacer una tesis es un reto también gigante, pero cuando uno tiene que pasar ya, digamos, a aplicar todo lo que estudió, pues hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes, y que me parecen que pueden serles útiles. Uno, la autenticidad. Entender que uno no tiene que parecerse a nadie, uno tiene que ser uno, y eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de la coherencia. 2, enfrentar el síndrome de impostor. Entonces, muchas veces, cuando asumimos un reto, cuando nos dan confianza para hacer algo, decimos, uy, pero ¿por qué yo? ¿Será que yo sí soy capaz de hacer eso? ¿Será que mejor no debería estar aquí esta otra persona? Y eso es algo con lo que no solo como diseñadores, sino como profesionales, como humanos tenemos que trabajar, y es tener esa confianza de que lo podemos lograr. Y en este campo específico, ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Porque en el sector público muchas veces pues no trabajan diseñadores. Entonces, en muchos de mis trabajos yo era pionera en lo que estaba haciendo, y yo tenía que sentar mi posición en decir, no, es que yo no tengo que pensar como un economista, yo no tengo que pensar como un abogado, yo no tengo que pensar como un ingeniero, yo soy diseñadora, y lo que me da valor es esta configuración mental que tengo distinta a las otras, pues que están sentadas en la mesa, claramente dando la señal de todas son iguales de válidas, y los economistas, abogados, ingenieros, todas las profesiones van a poder aportar, pero yo no tengo por qué ser como este otro, sino lo que me hace a mí valiosa no es solo la autenticidad en mi personalidad, sino en los aportes que yo tengo para dar desde mi mirada y desde mi punto de vista. Y ahí sí tengo para contarles o mostrarles cosas, porque en este proceso pues he podido explorar diferentes sectores, un tiempo en lo público, otro tiempo en lo privado, trabajé en consultoras, he podido conocer diferentes lugares de Colombia, un poco aplicando y siendo, digamos, asumiendo este rol de diseñadora de servicios, estrategia, trabajo en tiempo incluso, muy en contacto con comunidades y con gente. Y lo que quiero mostrar en estas imágenes, más allá de decir, he trabajado en muchos lados, que no es el propósito, es qué hay en común con estas experiencias. Uno, he conocido a muchas personas y sigo escuchando como en la etapa 1. Entendí que esta etapa, más allá de decir design thinking es lo mejor o no, sino los principios que hay detrás de las metodologías de diseño y este enfoque en las personas, centrarnos en las personas, eso sí que ha sido clave para poder dirigir un poco la manera en la que pienso y en la que actúo o materializo. Sin duda, también conocer diferentes realidades, entender que hay realidades muy distintas a las mías y que no se trata de
una opinión y un criterio de experta en diseño de servicios o experta en soluciones, sino al contrario, lo que deberíamos hacer es sumar el punto de vista de todos y muchas metodologías. En el camino he podido conocer no solo mi ciudad y mi país, sino también a personas desde diferentes miradas, profesiones. He podido materializar, como seguramente muchos de ustedes, cosas con mis manos, con aprovechar al máximo las habilidades. He empapelado paredes de entidades públicas y luego he pensado, tal vez no era necesario todo eso, y eso está bien porque eso es parte de poder intentarlo y arriesgarse a hacer cosas diferentes. Siguiente etapa, y ya digamos que vamos un poco cerrando, es justamente esta etapa de las pruebas, y es aquí donde, o de poner a prueba, o validar, y es aquí donde en la analogía con la vida, lo que tengo para decir es, no he tenido miedo de fallar. Entonces en esta historia, un poco de mi vida, pero también del design thinking y el proceso del design thinking, entonces me he enfrentado a diferentes retos a nivel personal, a nivel profesional, me casé, tuve un nuevo trabajo, empecé a liderar un equipo y así diferentes retos que se van presentando en la vida, en donde lo que empecé a darme cuenta es que uno, en esto que yo estaba haciendo en el sector público y en esto de que no hubieran diseñadores en el sector público, al contrario de querer ser un poco abeja reina, y decir, es que yo estoy acá, yo tenía una oportunidad gigante y era abrir espacio a otros diseñadores, y eso es una de las cosas que de más honor y orgullo me tiene en mi vida, y es, hoy en día yo trabajo con otros diseñadores en el sector público, y muchos han entendido el valor del diseño en otro tipo de sectores gracias a lo que hemos hecho. Entonces, entender que los fracasos no son fracasos. Por supuesto, he intentado vender un montón de ideas, unas me las han comprado, otras no me las han comprado, otras me han dicho que son malas, y eso es parte también de entender cómo poner a prueba y lanzarse al ruedo, pues tiene muchas implicaciones. Muchas personas con las que he conectado propiamente ya en el sector público, personas que me han, una vez más, como lo decía antes, hecho cambiar muchos de los mitos e ideas y preconcepciones que tenía de servidores públicos, personas maravillosas, motivadas, apasionadas, que se levantan a trabajar por transformar el país, pues en nuestro caso Colombia, pero también por hacer que las cosas sean diferentes, increíbles mentores que me han permitido ver cómo otras cosas y abrir mi panorama también a muchos campos y a muchas opiniones distintas. En el proceso de crecimiento, entonces, por supuesto, he podido no solo conocer a gente en Colombia, sino también a otros espíritus proactivos por la innovación pública, y ya vamos conectando más con la innovación, y entender cómo al final de esta historia y un poco en el cierre que tiene esta analogía con el design thinking, la iteración y esta oportunidad de seguir construyendo, seguir aprendiendo, implementar aprendizajes para volver a lanzar cosas al ruedo, pues es una cosa que no tiene fin, y es justamente respondiendo a esta pregunta de ¿y ahora qué? Pues ahora seguimos en este proceso de aportar y de construir a través del diseño desde el sector público. Entonces, una vez más, vivir el hoy, explorar, crear pruebas, maneras de pensar. Esta fotografía es parte de mi equipo de trabajo actual, entonces hoy en día lidero un equipo de innovación de escala nacional en Colombia, y he entendido que en este proceso no solo entre el diseño y el sector público, que son dos mundos que no se conocen, no solo necesitamos pioneros y gente que se atreva a probar cosas distintas, sino también necesitamos poder ver nuestro trabajo de manera distinta, y es aquí donde ya, digamos, en el proceso de la charla vamos pasando a la segunda o parte final, que es más entender, si bien en estas etapas de lo que ha sido mi experiencia como diseñadora, el camino me terminó llevando a lo público, y quiero mostrarles en esta conversada que lo público es un camino y que para trabajar por el bienestar y por el mejoramiento de la vida de las personas, las entidades públicas necesitan diseñadores, y pues no conozco con detalle el contexto de Costa Rica, pero al menos desde el de Colombia, las habilidades de diseño son muy, muy necesarias en el sector público. Podremos aportar desde este contacto con
tener las personas en el centro. También me he dado cuenta que no solo son mundos distintos, sino que muchas veces lo que conoce uno del otro no es necesariamente la verdad. Entonces, de pronto los mitos, así como en mi historia yo pude tener mitos sobre qué era el sector público, creo que muchos podemos tener barreras culturales y paradigmas sobre qué hacen los diseñadores o qué hace el sector público y entender o no entender cómo puede haber una relación allí. Entonces allí solo trabajan economistas, son muy tradicionales, en el sector público no se diseña, se pueden estar preguntando ustedes, pero cómo lo que yo estoy haciendo hoy de verdad puede aportar al sector público. Y también el sector público se pueden estar preguntando, pero yo para qué voy a contratar a un diseñador o esto cómo tiene para aportarme. Y eso es justo en lo que quiero digamos que dedicar el cierre de mi charla. Los diseñadores se pueden involucrar al sector público en distintos niveles, como distintas actividades para desempeñarse, las cuales pueden ir aumentando la complejidad, pero también parte de entender que en estos diferentes apellidos del diseño, que más allá de dividirnos, creo que debieran ser complementarios en unos equipos de trabajo y en un contexto, quiero, pues digamos, presentarles 4 niveles. Podemos apoyar en comunicar cosas, en facilitar o mediar o implementar cosas, en mejorar. Entonces, desde la visión del diseño de servicios, del diseño estratégico, podemos también transformar y recoger muchos insights y poder proponer ideas de solución y también proyectar, digamos, materializar y entender cómo podemos cumplir un rol mucho más propositivo. Y otro que creo que falta en esta referencia, porque viene pues de un libro específico, pero otro que yo sumaría es los diseñadores también tenemos las habilidades para liderar y dirigir. Y eso pues tiene que ver con justamente esto que les cuento, no solo que he podido, digamos, evidenciar en mi experiencia, sino que nuestra mirada holística de los problemas también es muy útil para justamente aportar a la gobernanza y al liderazgo de equipos, de instituciones, de estrategias, de poder llevar un poco la batuta de muchas cosas. Ahora bien, la innovación pública. Si la innovación pública es el medio de generar soluciones, respuestas, procesos para mejorar la vida de las personas y aplicar justamente enfoques distintos, ¿cómo puede influir el diseño ahí? Y la verdad es que es de muchas maneras. El diseño aporta muchísimo a la innovación en general, tanto en el sector privado, sector social, en cualquier tipo de sector, y desde la innovación pública, que es como la sombrillita de muchas innovaciones que responden a retos públicos, pues podemos apoyar en entender cómo los roles de los administradores públicos deben cambiar, cómo muchas de las prácticas de así se hace aquí o maneras tradicionales pueden migrar a maneras experimentales o a mentalidades y prácticas innovadoras. Podemos ayudar a los gerentes y a los tomadores de decisión para nuevas ideas, para soluciones, para tener esos aportes creativos, sin que esto quiera decir que las ideas vienen de los diseñadores, sino facilitar en equipos de trabajo multidisciplinares que las ideas surjan de muchas esquinas. Podemos generar el surgimiento de nuevos modelos o paradigmas de la gobernanza. Entonces, un sector público más abierto, un sector público más centrado en las personas, un sector público que involucre en desarrollo de políticas y soluciones pues a los ciudadanos. También gestionar ese riesgo, ese miedo de pronto a fracasar es algo que siento que los diseñadores, pues digamos que en nuestra formación hemos venido entrenando, y es cuántas veces ante cualquier propuesta que ustedes no han presentado les dicen no es así, no, eso cámbielo, no, eso ajústelo, no, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que esta negación y este fracaso, si se puede entender de alguna manera, en realidad no es un error o que nos vamos a morir, sino es un aprendizaje. Listo, eso es una crítica, itero y presento esta otra cosa, y eso no siempre es tan común en el sector público. Con esto dicho, los diseñadores entonces somos interdisciplinares, colaborativos, co-creadores, por naturaleza trabajamos en equipo, intentamos incluir muchas miradas
a un proyecto, entonces se nos da bien trabajar con otras personas, aprendemos haciendo, entonces exploramos, creamos, probamos, experimentamos y esto una vez más, no estoy hablando de diseñadores industriales, estoy hablando de los diseñadores, estoy hablando de nosotros, como desde el amplio rango de la profesión y de la palabra, además contamos con metodologías, herramientas y técnicas afines a procesos de innovación y eso nos hace muy valiosos y es no solo somos muy curiosos para saber cómo implementar, sino en nuestra formación hemos podido explorar diferentes maneras de llevarlo a cabo. Y esto más allá de decir es design thinking, porque por favor no me entiendan así, y creo que no hay una conversada en la que yo no diga que no creo en una receta única y yo no creo que los servidores públicos, en mi caso colombianos, tengan que ser expertos en design thinking. No, hay muchas maneras, hay muchas aproximaciones a los cómo. No hay una píldora mágica para innovar, no hay una píldora mágica para resolver los problemas, sino al contrario, hay muchas, muchas maneras en las que podemos aportar y en las que podemos justamente dar respuesta a los problemas si hay algo común en los enfoques de diseño y es que nos centramos en las personas y eso nos hace diferentes, eso hace diferente nuestra mirada, eso hace que las soluciones no partan desde el escritorio, sino que tengamos esta necesidad de ir al territorio o de ir a los contextos o de ir a hablar con alguien a quien de verdad le esté doliendo ese problema y eso tiene todo que ver con resolver retos desde lo público, porque al final cuando yo hablo de lo público, los retos públicos nos afectan a todos, transporte, educación, corrupción, ambiente, estamos hablando de la vida de nuestras ciudades y de nuestras sociedades y yo creo que los diseñadores tenemos mucho para hacer ahí, por centrarnos en las personas, por buscar satisfacer sus necesidades, entonces tenemos muchas aproximaciones, pero si hay algo común en ellas es este foco en las personas, también que no nos quedamos en las ideas y buscamos materializarlas. Entonces, una vez más al inicio de la charla, esta idea como de poder prototipar, de eso es algo que también hace parte de nuestra formación y en muchos casos de nuestro ADN. Y estos perfiles, habilidades, jugadores de diseñadores son cada vez más valorados y pertinentes en muchos sectores, no solo en sector público, sino muchos sectores distintos, pues están viendo la necesidad y el aporte que puede tener o el potencial que puede tener el diseño. Y el diseño más que visto como una sola profesión, pues es en realidad el conjunto de diversos enfoques, métodos, formas de pensar acerca de estos procesos para generar valor público y para generar el bienestar y la mejora pues de la vida de las personas. Entonces, esto ya mucho más conectado con mi rol actual, digamos, el lugar en donde trabajo, que tiene mucho que ver con políticas públicas, en este campo, pues, yo ya no defiendo el diseño como es que tiene que ser de la profesión, tiene que ser, sino en realidad es una manera y un vehículo para aproximarnos a la innovación. La práctica del diseño es entonces una forma de hacer, una forma de pensar y hay muchos enfoques ante este propósito, muchos que seguramente ustedes también tendrían aquí para conversarme o si en las preguntas quieren aportar y es justamente trabajamos en esa gestión del cambio y en ese de construir ciertos modelos mentales de que solo se pueden hacer las cosas de una manera. ¿A través de qué? Explorar el problema, generar escenarios alternativos, promover nuevas prácticas y en esta última parte de la presentación, si se dan cuenta, pues recurrí como mucho, dejarles mucha información para poder compartirles luego la presentación y que tengan donde acudir. Cerrando, es importante contar con diseñadores que ayuden a construir una cultura de experimentación, colaboración, políticas centradas en los usuarios. Sí, los diseñadores somos útiles y necesarios en muchos contextos y creo que este es un propósito compartido y por eso quiero cerrar mi charla con esta frase y es, me corrigen si no, pero aquí este combo de gente muy afín a lo que les he contado y a mi perspectiva, creemos en el diseño como catalizador de cambio y habilitador de la innovación. En mi caso, de la innovación pública en Colombia, pero seguramente en el caso de ustedes, en sus contextos, en sus comunidades y en los sectores en los que quieran justamente desarrollar sus habilidades y su carrera profesional. Les agradezco muchísimo, muchísimo por la atención y el tiempo y ya, con esto puedo dar por cerrada mi intervención.
Natalia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a abrir el espacio de preguntas mientras surgen. A mí, pues, yo parte de lo que doy en la carrera es diseño de servicios, ¿verdad? Una introducción de lo que es el diseño de servicios y pues como todo lo que es el design thinking, me llamó mucho la atención, ¿verdad? El tema de, bueno, sí, todo esto se centra en el usuario, ¿verdad? Y no de, a ver, si hablamos de innovar en los servicios públicos, no hay servicio que, o sea, es el servicio que tal vez debería estar más centrado en el usuario que cualquier otro, ¿verdad? Porque es para el país, para la gente que lo utiliza. Eso me llama mucho la atención porque a nivel, digamos, de investigación, ¿qué metodologías o cómo hacen ustedes, digamos, para poder, digamos, tener una investigación que digan, digamos, hablando de un tema, por ejemplo, de transporte, vos me puedes dar un ejemplo propio, pero ¿cómo responder a las necesidades, tal vez ya no de un público meta específico, sino de algo tan grande como las necesidades de todos los ciudadanos de un país, ¿verdad? Que eso me parece un reto enorme, ¿verdad? ¿Cómo tratan ustedes de sacar esos insights, ¿verdad? De estos usuarios cuando representan todo un país. Gracias, Daniel. Eso que pones sobre la mesa es muy interesante porque creo que incluso en la experiencia de aplicar muchas metodologías también nos pone ante el reto de entender que las metodologías también tienen sus limitaciones y sí, como limitaciones, cosas para las que sirven y para las que no. Yo tendría como para responderte dos ideas que más allá de ser una vez más verdad absoluta, son cosas que he aprendido en el camino. Uno, trabajar para que el sector público, los equipos de servidores públicos comprendan a su usuario y y busquen involucrarlo más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En el sector público, creo que de todos los países, decimos, existimos para los ciudadanos, existimos para el bien público, existimos para todos los colombianos, en nuestro caso. Pero al final, al meter a todos los ciudadanos en una bolsa, lo que estamos haciendo es dirigiéndonos a todos y a ninguno. Hay servicios del sector público, por poner un ejemplo, sacar la tarjeta de identidad o la identificación cuando cumples 18 años o tu registro de nacimiento, digamos que en estas tres etapas, naces, registro de nacimiento, cuando eres adolescente, tarjeta de identidad y luego sacar la identificación de adulto. Eso tiene usuarios definidos, o sea, niños, adolescentes, ya adultos, y a veces dentro de estas miradas de lo público decimos, no, son ciudadanos, y no, resulta que entender, perfilar a esos usuarios, pues va a ser mucho más útil para entender las necesidades y los dolores que están viviendo. Claramente, si hablamos del registro de nacimiento, pues los retos de involucrar al usuario y entender quién es el usuario, si es que es la mamá que acaba de tener el bebé, si es que es la familia, si es que es el papá, tienen una complejidad y eso es algo clave también de poner sobre la mesa. Los retos públicos son complejos y tienen alto nivel de incertidumbre. Los retos públicos no se responden con una sola solución, sino justamente articulando que muchos aportemos a la solución y que desde distintos sectores se dé respuesta. Entonces, más allá de entender el diseño centrado en el usuario o estos procesos desde el sector público como que tienen que involucrar a todos, no, tienen que involucrar a una muestra o a un nicho representativo, pero lo interesante es cómo en la mentalidad del sector público se empieza hablar más o a entender más la diferencia de los usuarios y el valor que tiene perfilar a usuarios y no decir como que respondemos pues a todos. El ejemplo que tú pones del transporte, entonces, oiga, hagamos ejercicios en terreno, entendamos de verdad
quién es el usuario del transporte, como todo lo que comunica el sector público no es tampoco para todo el mundo, sino hay cosas que se dirigen a unos nichos específicos y vamos a desarrollar, por ejemplo, y con esto cierro mi intervención, una política para emprendedores. No, es que no es a la ciudadanía, es a emprendedores, pero dentro de los emprendedores también hay diferentes tipos. Entonces, ¿a quién vamos a involucrar o dirigir? Y todo esto que yo estoy diciendo puede parecer muy obvio, de pronto en una conversación de diseñadores, pero no lo es en la cancha de lo público o en el contexto real de cómo, digamos que funcionan las entidades públicas en los países, porque tengo que decir que no es solo un problema de Colombia, ni es solo un problema de Latinoamérica, sino muchos gobiernos se están enfrentando a implementar estos enfoques desde el diseño y desde la innovación para responder mejor pues a las necesidades de su ciudadanía. Muchísimas gracias. Tengo una consulta por otro chat, que va, más que una consulta, es un poco, no es una pregunta como tal, sino sabemos que, a ver, a nivel latinoamericano, ¿verdad? Podemos tener muchas similitudes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, parte de lo que me preguntan es si sentiste mucha resistencia al cambio al entrar a trabajar con entes, digamos, públicos o estatales, como por ejemplo que dijeran, bueno, esta persona, ¿quién es? Viene a decir que mi trabajo aquí ya no es necesario. Ese tipo de comentarios, porque vos hablabas que más bien se te desmitificó mucho, ¿verdad? Ideas que tenías, pero sí te tuviste que enfrentar tal vez a ese tipo de situaciones como de complicadas, donde tuviste que hasta cierto punto darle valor a lo que hacías, mostrar el valor en lo que hacías, o fue más bien una experiencia desde el primer momento algo muy positivo, donde te sentiste como bienvenida en ese entorno, ¿verdad? ¿O fue algo como extraño, digamos, al principio? Listo, pues tendría para decir que no lo hablaría en pasado. No es como que haya tenido, sino tengo todavía en muchas reuniones que Claro. enfrentar muchas de estas barreras que a veces son muy mentales, por muchas cosas, por la profesión, por la edad, por el género. Entonces, no, pero es que es muy joven, o sea, es muy joven para venirnos a decir acá cómo se hacen las cosas. O diseño, no, pero mejor un economista. O también mujer, no, pero pues tal vez no. Muchas de esas prácticas creo que son de todos los sectores, y ahí sí no hablo solo del sector público, y creo que hay más que solo por ser diseñadora, pues todos nos enfrentamos en los diferentes roles que tengamos siempre a esas audiencias, a los muy creyentes de lo que hacemos, de las ideas que ponemos sobre la mesa, o a los muy escépticos. Y lo que yo, o lo que podría compartirles con respecto a eso, son varias cosas. Uno es lo que les decía en la charla de la autenticidad y entender también cómo no es como, no, es que el diseño es lo mejor, sino tener muy claro cuáles son el tipo de aportes que desde la mirada y desde la perspectiva propia generan valor, entender cómo no tenemos que pensar como otros, sino aportar desde lo que sabemos y sin duda, esas barreras se siguen presentando y seguro se van a seguir presentando, pero creo que tiene mucho que ver como la actitud, de entender también que muchas de esas opiniones de otras personas reflejan sus miedos, sus inseguridades, su ignorancia en muchos temas, y que con la disciplina y con el trabajo pues se pueden ir enfrentando y superando. Pero sí, creo que sería imposible desconocer que hay barreras y que incluso nosotros también como diseñadores podemos tener a veces barreras sobre otras profesiones o sobre otros puntos de vista, y el valor está en compartirnos y en sumarnos y en aportar desde la esquina de cada uno. Muchas gracias, Natalia. Tenemos, Dominic tiene una pregunta. Tiene la mano levantada. Adelante, Dominic. Hola, muchísimas gracias. Sinceramente me pareció súper interesante la charla.
Mi consulta más que nada va en cómo manejas el tiempo y poder realizar todas estas actividades o toda esta exploración, como manejándote en un margen de tiempo razonable, que no sea como una exploración que te vaya a tomar 6 meses, sino una exploración de lo que tienes de tiempo son 2 semanas. O sea, cómo logras primero realizar esa exploración en esa cantidad de tiempo cuando es muy limitada, y segundo, cómo logras convencer a la gente de que irse por esa vía es necesario. O sea, como gente que tal vez no es diseñadora y lo ve desde otro campo puede lograr enamorarse o puede lograr entender lo necesario que es verlo desde la perspectiva de un diseñador. Listo, Dominic, muchísimas gracias por tu pregunta y creo que has tocado puntos en la pregunta que son muy claves. En el sector público hay muchas restricciones de tiempo, pero también de presupuesto, pero también de tecnológicas. O sea, tenemos como muchas restricciones que entran a jugar un rol importante ahí, y yo lo que tendría para decir son varias cosas. Uno, hay que entender que no ante todos los retos existe ni voluntad ni disposición de los equipos para poder probar cosas distintas. Es decir, sería mentira decir, no, todos los retos del sector público colombiano les estamos implementando enfoques innovadores y estamos haciendo cosas distintas, no. Eso no sería cierto. Y sin duda implementar este tipo de cosas no debería traducir en más tiempo o en unos cronogramas o en un ajuste al cronograma muy grande, pero sí requieren unas miradas distintas. Hay equipos que dicen, yo no tengo tiempo para eso, pero cuando nos ponemos a ver, gastaron el doble de tiempo haciendo algo que no les daría el mismo valor que aplicarse cosas con usuarios. Entonces, en cuanto al tiempo, lo que tengo para decir es, depende del producto, de la voluntad de otros a implementar cosas diferentes y a surtir ciertos cambios en sus cronogramas. Y en cuanto a convencer, yo creo que tiene mucho que ver con algo que los diseñadores no siempre tenemos tan presente, y es medir. Uno debería trazarse desde el inicio cuáles son esos indicadores que van a medir el éxito o el valor que tuvo haber implementado un enfoque desde el diseño o desde la innovación, que al final, pues en muchos casos son similares, y es porque a veces como diseñadores entonces nos metemos de lleno a idear, prototipar, pero perdemos de vista los indicadores propios de cada etapa y qué es lo que debiera demostrarse como en victorias tempranas. Y eso puede hacer que esos escépticos de los que hablaba antes digan, no, es que esos enfoques en realidad son improvisación, esos enfoques son más tiempo, esos enfoques no le pegan a lo estratégico, no le pegan a los resultados. Entonces, tener claras esas metas que vamos a cumplir, esos indicadores que en muchos casos son distintos a indicadores de otro tipo de productos o de resultados, pues es clave. Cierro con un ejemplo. Hacer un taller de ideación. Entonces, hay un indicador propio del sector público que es la lista de asistencia, por ejemplo. Entonces, no, la lista de asistencia es un indicador, pero ese de verdad es un indicador de que en ese taller salieron ideas para solucionar el reto. No lo creo. Ese indicador de verdad le enfrenta al escéptico pensar que los procesos de diseño son solo post-it y no de verdad inteligencia colectiva, trabajo conjunto, articulación de equipos interdisciplinares. No lo creo. Entonces, creo que como diseñadores tenemos un reto gigante de saber cómo medir mejor lo que hacemos y cómo visibilizarlo también, y entender que estos indicadores de gestión o de resultado son igualmente valiosos a otros de otro tipo desde otro tipo de miradas y enfoques. Muchísimas gracias. A ti, Dominic. Listo, Daniel, yo no Muchas sé, nos gracias. pasamos un poquito y les agradezco mucho Sí. quedarse. No, más bien quería lo mismo, cerrar, porque sabemos que vos también tenés una agenda súper ocupada, ¿verdad? Agradecerte. Lo último, nada más, si como un comentario, actualmente el 81% de los estudiantes de la escuela son mujeres en este momento. Eso es muy interesante cómo el diseño, ¿verdad? Está cambiando. Cuando yo estudié, éramos como
50-50 aproximadamente. No sé si en Colombia está pasando algo similar o si tenés algún comentario al respecto. Y lo último ya para decir, bueno, para todos los estudiantes que están, vean lo interesante de que a veces creemos que si estudiamos diseño, nuestro único futuro es una agencia. No, es un futuro y es muy buen futuro. No decimos que no, pero vean que no está solo ahí. Como diseñadores es un estilo de vida. Podemos realmente cambiar desde muchas trincheras. Y ya con eso, perdón, Natalia, te dejo a vos y te agradezco una vez más todo el conocimiento. Gracias, Daniel. Bueno, de cierre, en cuanto a academia, o sea, como de cuántos diseñadores o diseñadoras están estudiando, no tengo el dato, porque hace rato salí de la academia. Cuando yo estudié también era un poco 50 y 50, como en tu caso. Pero lo que sí tengo para decir es en equipos de innovación y en estos laboratorios o unidades de innovación que se están creando en muchos lugares del mundo, no siempre se lideran por mujeres. Y por eso no solo para mí es un honor estar hoy desde la esquina en la que estoy y tener este equipo de trabajo que les mostraba como con más diseñadores, con muchas mujeres, o sea, poder como ir aportando también en eliminar esas barreras, sino darnos cuenta que a veces los límites no los ponemos nosotros mismos. De pronto, lo que tú mencionas, el campo que a veces le permite a uno ver la academia, en lo que uno cree que desde la academia que se puede llegar a dedicar, en muchos casos puede ser limitado. Yo no creo que sea problema solo de la academia, sino problema también de la curiosidad y de la confianza y del riesgo que podemos tener como diseñadores. Entonces, yo quisiera invitarlas, si somos más mujeres, a creer en sus ideas, a creer en su potencial, a buscar si les son útiles signos o personas de inspiración que les puedan mostrar otros caminos y tener uno también esa mirada de, pucha, pues puede que valga la pena apostarme por algo diferente, por ser emprendedora, por trabajar en este o en otro sector que puede que el diseño no esté tan desarrollado, porque esos también pueden ser campos de diferenciación que les van a ayudar a forjar su camino y abrirse campo. Y como lo decía en la charla, y con esto cierro, abrir campo a otros y abrir campo a otras diseñadoras o a otros innovadores o a otras personas que puedan verse inspirados y beneficiados por su trabajo. Yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo pues acompañarme en esta conversación y ya en la presentación que les voy a compartir está mis datos de Twitter o por LinkedIn o por donde sea que nos sea útil seguir cruzando aprendizajes o impresiones, pues que sepan que estoy más que interesada en poder aportar o en poder continuar esta conversación en el futuro. Les agradezco muchísimo por el tiempo y la atención. Gracias a vos, Natalia, que estés muy bien y damos por finalizado el segundo martes de diseñadoras. Muchísimas gracias. Les recuerdo llenar el formulario de asistencia, disculpen. Y cerramos por hoy. Muchísimas gracias, Natalia, que estés muy bien. Lo mismo, feliz tarde.